Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro Thyroid Talk. Este Thyroid Talk es especial para las mamis de esta comunidad, tanto las que están ahorita esperando pues tener a su bebé o las que ya han tenido. Hoy tenemos a Angélica Torrado con nosotras. Ella es una psicóloga con máster en psicología clínica, máster en inteligencia emocional y coaching, es especialista en salud mental perinatal y es asesora de lactancia materna. O sea, Angélica, cuando nosotras Ojalá. nos embaracemos, vamos a llamar. Gracias Maravilloso. por permitirnos entrevistarte. Tenemos muchas preguntas interesantes que sabemos que las chicas de la comunidad tienen, necesitan saber y qué sabroso que vamos a tener esta conversación. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Yo también muy emocionada de estar el día de hoy acá, de poder acompañarlas y de poder compartir un poco de toda esta experiencia académica y profesional para brindar un poco de luz en este periodo que ya de por sí la maternidad trae muchos cambios, trae mucho movimiento emocional, psicológico, físico, ¿no? Como a todo nivel, familiar, social, ¿no? Y pues lo veo muy pertinente poder hablar de este tema porque creo que el tema de la tiroides es algo que afecta a muchas mujeres y además que se confunde mucho también la sintomatología que puede aparecer con lo que se vive ya en la experiencia de embarazo y posparto, que puede ser también muy fuerte y verse exacerbado por una condición de tiroides, ¿no? Entonces creo que lo veo muy pertinente, lo veo informativo, creo que vamos a hablar temas muy interesantes y nada, yo dispuesta a responder cualquier inquietud y acompañarlas en su momento si llega la decisión de abrirse paso en la maternidad. Amén. A ustedes y a todas Gracias, las que nos escuchan. gracias, Angélica. Yo quiero empezar con, digamos, una pregunta que es Ujú. muy general, pero que la podemos llevar un poco a la parte tiroidea porque el postparto como tal y el embarazo trae un cambio en las emociones, un cambio hormonal, que bueno, Ujú. que luego deriva en nuestras emociones, estado de ánimo, todo esto. Y cómo le agregamos la parte tiroidea, digamos que son aún más cambios hormonales, ¿cómo podemos hacer para sobrellevar este tiempo emocionalmente? O sea, en nuestra salud mental, ¿qué herramientas hay? O sea, cuéntanos sobre esto. Claro, claro. Creo que es súper importante arrancar con esa pregunta, sobre todo comprendiendo lo que mencionabas acerca del cambio hormonal, ¿no? Hablamos del proceso vital, tal vez madurativo más importante en el cuerpo de una mujer, donde digo, sufrimos porque se sufren en el sentido de que el cuerpo lo llega a resentir, ¿no? Como que hay demasiados cambios hormonales, son muy bruscos, son como digamos, a veces abruptos, ¿no? Por ejemplo, cuando nace el bebé, cuando es el momento del posparto inmediato, los picos hormonales se mueven de una forma como nunca antes en la vida y esto descompensa a todo nivel. Entonces es importante notarlo, evidentemente esto no solamente ocurre en ese posparto inmediato, sino que empieza desde la concepción, ¿sí? Aunque sean como más suaves, más paulatinos con el avance del embarazo, pues lo cierto es que los cambios son muy importantes y si a eso se le suma, ¿no? Que haya alguna condición de tiroides, pues todavía se intensifican mucho más, como decía ahora, los síntomas, ¿no? Entonces creo que es importante poder notarlo porque alrededor del embarazo, ¿no? Como que lo que solemos socialmente observar es que muchas mujeres hablan de las náuseas, de los mareos, de los vómitos, ¿no? Como esto es como lo que tenemos mapeado, al menos en el primer trimestre de embarazo. Pero luego hay una visión social del embarazo como que es muy bonito, que todo cambia, pero que todo es muy reluciente. Es verdad que las mujeres en el segundo trimestre del embarazo, pues digamos que en temas de cómo está la piel, cómo está el cabello por el cambio hormonal y porque ya ha pasado como esa primera parte difícil, todo está como muy rebosante de energía. Pero lo cierto es que no, emocionalmente no siempre es así porque el cambio y el desbalance hormonal que está marcado, pues puede desajustar ya normalmente a nivel emocional y psicológico, ¿no? Entonces,
Normalmente también en ese periodo de embarazo es donde se hacen todos los chequeos médicos, se revisa que todo esté en orden, que haya la toma de medicación pertinente si es necesaria para alguna condición, que ahí podríamos estar identificando, si no es que ya previamente se tenía la tiroides, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo o Hashimoto, ¿no? Si ya se tenía mapeada antes, pues seguramente se lleva un proceso desde antes, pero a veces incluso durante el embarazo se desata, ¿no? Y se puede desatar de una forma muy leve, que incluso sea como asintomática, pero el mismo cambio hormonal que ya hay, pues predispone al cuerpo a que esos síntomas que normalmente ocurren cuando hay un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿no? Pues se intensifique. Entonces, eso es como la primera parte, el darse cuenta de qué es lo que está pasando y evidentemente hacer todo el tema de tratamiento médico, ¿no? Por supuesto, poder llevar, tomar la medicación pertinente si es necesario. ¿Qué pasa luego? Que aunque haya esa toma de la medicación, aunque haya un tratamiento, aunque haya buenos hábitos y aunque haya también buena alimentación, ¿no? Como todo lo que está alrededor del cuidado, pues todos los síntomas que ocurren a nivel emocional y a nivel psicológico, tanto en embarazo como en posparto, no van a desaparecer, ¿sí? Entonces se puede sentir como una gran carga el tener ya todos esos autocuidados, ¿no? Todo esto y además sumarle como, ok, pero no es suficiente muchas veces, hay que sostener emocionalmente, hay que sostener psicológicamente desde todos los días mientras estamos gestando vida o cuidando vida que ya ha llegado a nuestros brazos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, como a lo que preguntabas, ¿no? Poder identificar que todos estos cambios ocurren, sí o sí van a ocurrir. Cuando hay una condición de tiroides suele ser más intenso, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, Hashimoto, y que es muy importante hacer un buen reconocimiento de cuáles son los síntomas que tenemos, qué es lo que está pasando en ese momento, que podamos leer e identificar lo que me está pasando. Es algo que normalmente sin la condición de embarazo me estaba pasando o no. Si, digamos, un mejor descanso o una mejor alimentación podrían alterar esos síntomas y a partir de ahí empezar a cuidar lo que podemos cuidar, ¿no? Ahí siento que hay mucha exigencia alrededor de estar bien en el embarazo y el posparto, y eso es un peso enorme, pues porque es la condición de la tiroides ya va a poner una sintomatología que no se va a quitar con buena actitud, ¿no? Y ya se hacen un montón de cosas, como decía ahora, y aún así se van a presentar los síntomas. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta para empezar a cuidar, ¿no? O empezar a cuidar no necesariamente, sino seguir cuidando lo que es la salud mental. Me encanta lo que dices de que hay mucha presión en el estar bien en el embarazo y estar bien en el posparto. La verdad, yo no he estado embarazada, pero es lo que percibo. O sea, de hecho, todavía oficialmente no estoy buscando bebé, pero empecé a tomarme mis prenatales hace, bueno, desde enero. O sea, como que he estado preparándome y empapándome de todo este proceso y sí siento que hay como lo que tú dices, como esa expectativa de que tienes que estar bien, no solo ya ni siquiera en el embarazo, sino desde antes. O sea, hay tantas cosas que pueden afectar el embarazo, al bebé, tu salud, la salud del bebé, que siento que incluso a veces da hasta miedo. Es como que creo que Total. sientes que de cualquier manera lo puedes hacer mal y de cualquier manera algo puede salir mal. Entonces es muy difícil como estar 100% al día en todas las áreas. O sea, creo que algo que dijiste que me encantó es como estar conscientes de lo que podemos hacer. O sea, De lo que yo podemos. puedo comer mejor, buenísimo, como mejor. Pero de repente no puedo, no sé, salir a caminar 1 hora al día, sino 10 minutos. Bueno, se hacen los 10 minutos, o sea, es mejor que nada. Perfecto. De acuerdo, de acuerdo. Creo que esa es una visión muy importante. Y respecto a lo que estaba mencionando, como esa exigencia, ¿no? De estar bien, es fundamental tener en cuenta qué sí podemos hacer. Y lo he escuchado de otros episodios o podcasts, no sé cómo le llaman, que han tenido, ¿no? El hecho de poder también aceptar que la condición está presente y que por tanto esos síntomas van a estar. O sea, el hecho es que muchas veces hay esa presión de no queremos que estén, ¿cómo hago para que no estén? Y sí nos podemos centrar en acciones comprometidas particulares,
para estar lo mejor posible, pero sin negar que hay una condición de base que va a jugar un rol importante en cómo nos vamos a sentir en el embarazo y en el posparto. Angélica, te tengo una pregunta con todo lo que estabas hablando. Mi cabeza estaba Sí. como explotando Va, de va, 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 va. preguntas. Sí, pero tú sabes que hay algo que me acordé, porque yo tengo varias conocidas y me da esta cosa decirlo de esa forma, porque bueno, no me gustaría que ninguna esté pasando por esa situación, pero hay muchas mujeres que quedan embarazadas y no lo están buscando. Ajá. Y quedan embarazadas y lo aceptan y para adelante. Pero entonces son personas que a lo mejor están mal con sus parejas, o a lo mejor de verdad no lo querían, pero no quieren abortar. Y yo siento que entonces después se ponen esa presión de que, concha, le tengo que estar bien, porque si yo no estoy bien, el desarrollo del bebé, esto y aquello. Entonces, desde la parte de psicología, ¿cómo pueden hacer las mujeres que se sienten atrapadas en esa situación, que no necesariamente se sienten que están brincando una patita porque están embarazadas, pero se sienten como que, mira, no quiero abortar porque esa no es mi creencia, pero estoy mal, pero, o sea, ¿cómo pueden lidiar, cómo pueden navegar eso? Porque es algo muy complejo. Sí, es muy complejo y me parece muy importante que lo menciones, además muy dulce la forma en la que lo haces, ¿no? Con mucho cuidado. Creo que es importante pararse desde ahí, desde el no juicio, ¿no? Eh, y comprender que estos son casos que ocurren más de lo que quisiéramos admitir, ¿no? Y que es una situación compleja. Sin embargo, en el momento también en el que se toma la decisión consciente de avanzar en el embarazo, y aparecen todos estos cambios que van a llegar, guste o no, ¿no? Es como lo hubieras buscado o no, hubieras planificado la llegada de tu bebé 3 años o no, estos cambios ocurren y la experiencia en sí misma es retadora, cada una a su manera, pero es retadora. Sí. Creo que es muy valioso el poder darse cuenta, nuevamente, ¿no? Hacer conciencia de que esos cambios están ahí, están apareciendo y creo que este tipo de espacios son vitales, el poder escuchar, el poder compartir, el poder hablar de lo que está pasando, porque sin apoyo es mucho más difícil sobrellevar toda la carga que hay a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, incluso espiritual, ¿no? A veces se vuelve como una lucha con el mundo, con el universo, con tus creencias, con Dios, y creo que es importante darle a cada esferita de la vida como un poquito de atención, un poquito digo lo que podamos, ¿no? Como desde ese lugar para que las cosas empiecen a rodar de mejor manera, ¿no? Como que esto se empiece a mover de mejor forma. Pero lo cierto es que desde la toma de decisión, lo ideal, que no siempre hablamos en los términos ideales, pero lo ideal sería poder también tomar una acción o unas acciones responsables, enfocadas o en función del bienestar y eso muchas veces viene de la mano de no solamente ir a los controles médicos, sino también asistir a un psicólogo, hablarlo, a empezar a construir red de apoyo, pues porque no es lo mismo hablarlo con mi amiga que no tiene experiencia en la maternidad, como hablarlo con una amiga que sí tiene experiencia, pero lo superplaneó, a poder hablarlo con un profesional que a lo mejor va a poder comprender el dilema en el que estás y te va a ayudar a encontrar cómo quieres vivirlo, porque al final también vemos como la experiencia de la maternidad muy permeada por una similitud, ¿no? Como una, más que una singularidad, que es lo que es, ¿no? Como que es algo único y que cada mamá lo puede vivir a su manera. Y no todas tienen, como decías, ¿no? Saltando en una patica, no todas tienen que estar ahí y eso no significa que, no, que sea menos valioso, que sea menos importante, que sea menos retador, simplemente es una experiencia diferente y partiendo desde la aceptación de eso, yo creo que se puede hacer un gran trabajo para que esa mamá, seguramente en su embarazo, en su posparto, pueda también experimentar la plenitud de su decisión con Sí, todo lo eso que yo me conlleva. encanta. Quería hacer un énfasis en algo que dijiste, porque es importante porque imagínate, y sobre todo las mujeres que también tienen condición en tiroidea, entonces estás lidiando con esos, entre comillas, problemas o cosas que estás sintiendo por no haber sido algo deseado, estás lidiando con los síntomas de embarazo, estás lidiando con los síntomas de la tiroides, es demasiado. Pero dijiste algo que quiero recalcar porque me parece súper importante, que es que uno tiene que saber buscar esa ayuda profesional porque muchas veces, por más de que nuestras amistades o nuestra familia nos amen, no tienen las palabras correctas, sí juzgan,
sí tienen criterios y te los quieren imponer. Entonces, Bueno, quiero decir eso porque lo he vivido no tanto por mí personalmente, sino con estas amistades que estoy contando, y me daba rabia porque era como que no están respetando tu proceso y lo que tú sientes, como que no escuchen nada de eso, no lo escuchen. Entonces es como importante, porque cuando vas con una psicóloga, como tú en este caso, pues podrías ser tú navegando la situación, descubriendo las cosas que tienes que descubrir, dándote tú el espacio sin que una persona te esté diciendo, estás pensando mal, estás no sé qué, o sea, nada de eso. Entonces quería como que enfatizar eso para las que nos están viendo, porque a veces uno cree que yendo a la persona que más quiere o a esa amiga con la que tanto confías es lo mejor, y hay veces que de verdad lo mejor es, no de que te vas a reprimir sentimientos, pero cuando te quieres abrir de verdad, hacerlo con una persona que de verdad no te va a juzgar y no te va a estar poniendo cosas en la cabeza. Y de ahí quería preguntar, ¿cómo podemos saber la diferencia de los síntomas de la tiroides, de los síntomas del embarazo y estas cosas que nos están pasando? O sea, ¿hay alguna manera de nosotras, cómo podemos saber eso? claro, ahí es donde puede haber una gran confusión, ¿no? Frente a cómo observar y cómo saber diferenciar, porque si hay hilos como muy delgaditos entre lo que se siente normalmente en un embarazo, en un posparto, sobre todo en el posparto, y lo que normalmente traería un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, esto es muy valioso porque también abre paso como una herramienta de autoconocimiento. Algunas cosas serán puestas por el embarazo del posparto y otras por la afectación que tengamos en la tiroides. Entonces, en el embarazo ahora mencionaba, ¿no? Que es muy normal que en el primer trimestre haya todo este cambio físico, este malestar, la náusea, los vómitos, el cansancio. Eh, ¿No? Eso es como lo que suele pasar, aunque no a todas las mujeres les pasa, ¿vale? Luego, en el segundo trimestre, lo que suele pasar más es que hay como un recobro de la energía, ¿sí? Hay como más vitalidad, digamos que pasan los síntomas digestivos, estomacales, eh, hay esta sensación de que puedo hacer más cosas, ¿no? Es como pero también pasa algo muy interesante y es que como la pancita ya se empieza a notar un poco más, entonces puede también haber como algún detonante o algún trigger a nivel físico, ¿no? Porque sabemos que las mujeres principalmente tenemos más tendencia a la observación de la imagen corporal, y por esto mismo también somos como más detalladas en muchas cosas y podemos llegar a ser más duras con nosotras mismas, pero pues es un cambio biológico natural. Entonces aquí también pueden entrar qué creencias y qué, digamos, ideales tienen las mujeres acerca de su cuerpo, que es donde se empieza a marcar sobre todo el cambio, porque ese primer trimestre pues es bastante imperceptible, ¿no? Si no fuera por las náuseas y esto, digamos que tendríamos una vida entre comillas normal. Eh, y luego en el tercer trimestre, ¿qué pasa? Pues en ese periodo es donde más crece la pancita, es donde nuestro bebé suele ganar más peso, ocupar más espacio en nuestro cuerpo y eso normalmente trae mucho cansancio, principalmente, dificultad para dormir. Aunque algo importante durante el segundo y el tercer trimestre es que a la mujer, como lo dije hace un ratito, se le ve como más rebosante y más bella en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque toda la cantidad de hormonas que está teniendo en su cuerpo para construir esa vida también recarga como la energía de la mujer en algunos aspectos. Entonces vemos que el cabello se cae menos, vemos que el cabello está más brillante, que la piel, a pesar de que muchas veces aparecen manchitas, la piel está como más brillante, o sea, un brillo, un glow especial, ¿no? Que es lo que muchas personas también hacen mención cuando hablan de una mujer embarazada, ¿no? Como que hay un brillo especial. Pues tiene mucho que ver con eso. ¿Qué pasa cuando hay tiroides durante el embarazo? Que durante el embarazo también es importante diferenciar si es hipo o hipertiroidismo, ¿no? Sabemos que el hipotiroidismo pues es que estamos generando menos hormonas, menos de las hormonas necesarias para que haya un buen regulamiento interno, ¿no? Como para que el cuerpo esté en la homeostasis, que sería como ese equilibrio necesario para que todo marche bien. Entonces, cuando está el hipotiroidismo y va más lento todo, pues ¿qué pasa? Que hay más cansancio, ¿no? Y ya decimos que en el embarazo en general, aunque haya una subidita de energía en el segundo trimestre, pues hay agotamiento porque estamos creando vida.
¿no? Entonces, por ejemplo, en ese particularmente es muy difícil diferenciar, este cansancio es porque estoy embarazada o este cansancio es por el hipotiroidismo. Esta sensación de cansancio, que además puede estar vinculada psicológicamente a no me siento bien, no puedo hacer las cosas que antes haría normalmente, ¿no? Pues puede llevar también a que haya un estado de ánimo alterado. Pero ese estado de ánimo alterado puede venir de la normalidad del embarazo o puede venir del hipotiroidismo también, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Es como, si lo vamos a mirar, sería muy difícil discriminar qué parte de esto viene por la tiroides afectada y qué parte de esto viene del embarazo, ¿sí? Entonces, aquí recomendaciones básicas súper importantes, que si tenemos un diagnóstico de una disfunción en la tiroides, sí o sí es importantísimo seguir el tratamiento, ¿no? Que lo hemos dicho desde el primer momento. Y lo siguiente sería, y por eso decía que abre un paso importante como el autoconocimiento. Desde mi perspectiva como psicóloga, yo siempre sugiero llevar un diario de emociones hace muy bien, pero también un diario de registro, ¿no? Y ahora en casi todas las apps también nos dan la posibilidad Ujú. como de poner si dormiste bien hoy, si sientes en alguna hora del día más fatiga de lo habitual, cómo están tus emociones, si ha habido algún cambio importante. Este tipo de registros, primero, en primera persona, es muy funcional porque yo puedo hacer el reconocimiento de en qué momentos del día, por ejemplo, tengo más energía y en qué momentos necesito cuidar más de mi energía porque baja. Qué días ya no tenemos el ciclo durante el embarazo y muchas veces en el posparto no llega inmediatamente. Hay mujeres, por ejemplo, yo en mi segundo posparto, yo estuve un año completo sin la regla. Entonces, el no tener esa información como de las Claro. fases que regularmente estamos atentas, pues hace que nos sintamos un poco perdidas. Entonces, el hecho de llevar, por ejemplo, un diario nos puede ayudar a también observar si hay unas partes del mes o algunas semanas o algunos días puntuales en los que sintamos que afecta más o afecta menos. Y a partir de allí también poder cuidarnos a nosotras. Entonces, en primer lugar, para irnos conociendo. En segundo lugar, también para poder hablarlo con nuestro profesional de la salud, ya sea que estamos yendo al médico, a nuestro endocrino, a que nos esté llevando el proceso o el tratamiento y que pueda identificar también qué factores tienen más que ver con la tiroides que con el embarazo o el posparto, que nos ayude a A identificarlo. identificarlo, claro. Claro, y luego con el profesional de la salud mental, porque alrededor de esto no significa que no se pueda hacer nada, también podemos crear estrategias de afrontamiento, estrategias para ayudar a cuidar la energía y sobre todo para poder navegar las emociones que surgen a partir de los cambios hormonales que ocurren. Claro, yo creo que al final el acompañamiento psicológico es, bueno, para mí imprescindible en cada momento de la vida, sea como sea el acompañamiento psicológico que nos guste en ese momento. O sea, no creo que podemos variarlo y podemos cambiarlo dependiendo de la etapa en la que estemos. Pero tengo un caso en específico del cual me gustaría hablar porque me parece súper, digamos, importante reconocer que esto también puede suceder y darle herramientas a estas personas porque no debe ser nada fácil. Dentro de la comunidad hemos tenido, bueno, ahorita recuerdo dos, no sé si probablemente hayan más, que recibieron un diagnóstico de cáncer de tiroides durante el embarazo. Y eso, o sea, como que cómo un diagnóstico como ese puede opacar la felicidad que puede sentir esta mamá de gestar o el miedo que puede llegar a sentir por pues tener esa condición y al mismo tiempo estar embarazada. Hay una de las chicas que recuerdo que me contó en la comunidad pública, este, que recibió su diagnóstico de cáncer de tiroides en algún punto de su embarazo y luego le dijeron que le tenían que sacar el bebé antes por que tenían que, o sea, atacar como que el nódulo que tenía en la tiroides. No sé cómo era su caso en específico, solo sé que le dijeron eso. Ella decidió no hacerlo porque no, o sea, como que iba a ser muy riesgoso para el bebé.
y luego como que el bebé nació y al mes siguiente la operaron y luego como que a los 2 meses o al mes y medio de que la operaron le dieron yodo radioactivo, entonces no podía estar cerca de su bebé, no sé, como por 20 días y realmente que cuando ella me lo, o sea, nada más contándotelo se me hace un nudo en la garganta. Como que siento que son experiencias muy particulares, pero que suceden más de lo que creemos. Y cómo es, creo que la parte del acompañamiento psicológico en este caso es esencial, pero cómo es, o sea, cómo se ve ese camino de aceptación, de ese duelo que se le hace a la salud y al mismo tiempo como que enfocarte en ti, en tu bebé, en lo que estás viviendo. Yo lo conecto, esto que compartes, gracias por compartirlo. em, También me sensibiliza un montón, ¿no? Es como en el ideal, es como que es una etapa que trae tanto cambio y que trae tantas cosas difíciles, pero también tan bonitas, que ya de por sí el solo hecho de escucharlo se siente como una injusticia, ¿no? Se siente como algo que golpea muy fuerte, como que no debería ser. Pero la vida muchas veces está llena de esas contradicciones, de lo que es frente a lo que quisiéramos que sea. Y yo lo veo y yo no sé si en este espacio se pueden decir malas palabras o no. Sí, claro que sí. Yo digo, qué mierda, ¿no? Qué mierda para una mamá tener que vivir esto. O sea, tener que tal vez estar cumpliendo su sueño o no, como en el ejemplo anterior de la mamá que no, tal vez no era lo que se soñaba, todavía más complejo también. No lo digo más complejo, sino muy complejo. eh, el tener que pasar una etapa acompañada del cáncer en cualquier momento de la vida, pero en esa particularmente cuando se está creando vida es como, qué putas, ¿sabes? Perdón las expresiones, no muy profesionales, pero es lo que me sale como mujer, ¿no? Es como que una lucha ya de por sí. Y si esto a lo mejor nos ocurre a nosotras, que hay la sensibilidad frente al caso, que hay esta rabia o esta injusticia, y no sé incluso a ti qué otras emociones te produzca, ¿no? Pero es como eh, todas nos encontraremos con emociones muy conflictuadas frente al tema. Y seguramente desde ese lugar en el que acompañemos como amigas, como familiares, como la extraña a la que se lo conté a mi lado, o ¿no? Mi pareja, o yo misma frente a una situación como esa, a lo mejor lo que nos viene es inmediatamente como, "No, hay que estar bien, todo va a estar bien, no, hay que hacer lo que sea para que esto pase, ¿no? O porque tomar esta decisión y no hacer lo mejor para su salud desde antes, ¿no? Pueden venir demasiadas opiniones también contrarias, pero creo que ninguna es más o menos acertada. Sí es verdad que muchas veces desde el juicio la podemos embarrar muchísimo a la hora de decir lo que pensamos, pero también siento que todo eso es válido dentro de una experiencia tan compleja. Entonces parto de ahí, de que está bien que en algún momento se sienta horrible tener que ser la persona que está viviendo la experiencia, por supuesto, o ser la persona que está frente a esa experiencia tan adversa y no de verdad no saber ni qué decir. Es válido no saber ni qué decir. A veces es mejor no decir nada también, ¿no? Y poder acompañar a la otra persona desde la presencia, comprendiendo que lo va a llevar como lo pueda llevar, ¿no? Y que las decisiones que tome para afrontar su diagnóstico son válidas. Sí, Y a todas mí me ellas, pasaba, disculpa que te interrumpa antes de que se me olvide, pero es que dijiste lo de que todo, o sea, como que nos decimos todo va a estar bien o nos dicen todo va a estar bien y yo, bueno, mi cáncer no lo pasé embarazada, pero sí recuerdo que esa frase en específico de todo va a estar bien me hacía demasiado ruido y me daba rabia cada vez que me la decían. Y, o sea, como me acuerdo perfecto que mi mamá en algún momento me dijo como que, tranquila, mi amor, todo va a estar bien, obviamente desde el amor de madre, pero yo le dije, mamá, no me digas eso, o sea, como que yo sé, créeme que yo sé que todo va a estar bien, como que yo soy una persona demasiado positiva, echada para adelante y yo sé que todo va a estar bien, pero hoy siento que todo va a estar mal y no quiero escuchar otra cosa, o sea, hoy lo único que necesito es que me des un abrazo y listo. O sea, no quiero escuchar más nada. no Y más. creo que, y mi mamá desde ese momento como que entendió que realmente no necesitaba palabras de aliento, sino como que otras cosas. Y me parece muy importante el comunicarlo, porque
o sea, creo que alguien que está pasando por esta situación y, por ejemplo, vivirla y además estar embarazada, como que probablemente tú nunca lo has vivido y la persona que tienes al lado, tus familiares, tus amigos, tampoco lo han vivido. Entonces, creo que lo más común es que no tengan las herramientas correctas para apoyarte. De Pero acuerdo. si nosotros sabemos cómo nos sentimos, el comunicarnos hace más fácil que las otras personas nos puedan acompañar en el proceso. De acuerdo, completamente válido. Aparte, realmente no sabemos si todo, tenemos esta noción de que al final todo va a estar bien, no sabemos Ujú. cómo, no sabemos, pero vamos a pasar por situaciones donde seguramente no nos vamos a sentir bien. Entonces la cuestión es que a veces es innecesario ponerle la carga al día de que todo va a estar bien, porque incluso podríamos estar bien atravesando una situación difícil, pero Mm, al principio hay que reconocer lo difícil que es. Y luego gracias. tal vez en retrospectiva diremos, estuve bien a pesar de lo difícil que fue. Pero de momento pues hay que sentir lo que hay que sentir, ¿no? Complementando la respuesta de lo que estábamos hablando de esto, primero aceptar que ya de por sí es súper adverso recibir un diagnóstico. Quería hacer mención de eso que preguntabas frente a cómo llevarlo, cómo, con todas esas emociones que surgen. Psicológicamente, pues ya de por sí el embarazo abre un camino que no se cierra fácilmente, pero que también se fortalece como en el posparto de una visión interna, de una mirada interna muy evaluadora, muy inquisitiva, ¿no? Que también muy profunda, con la capacidad de que cambiemos, casi que transformemos toda nuestra identidad con base en todo aquello que descubrimos. Y algo que trae esa etapa es mucha ambivalencia, ¿sí? Que es una palabra, la entendí siendo mamá, ¿no? Es como la ambivalencia habla de tener esas emociones contrarias todo el tiempo. Es como, me encanta tener a mi bebé, pero estoy súper cansada y de verdad quisiera salir a correr, ¿no? Quiero salir a correr, ya no en la expresión anterior, sino o salir de mi casa un rato, pero cuando salgo tengo este deseo inmenso de tener que devolverme que se convierte en culpa. Me siento feliz y dichosa de estar viviendo esta etapa, de estar viviendo la lactancia, de haber tenido este cuerpo súper empoderado que dio vida. Y luego me miro en el espejo y detesto este cuerpo que dio vida porque no me gusta como es ahora y la ropa no me queda y no me veo con mis amigas. Y entonces hay todo el tiempo como una contradicción interna y esto es algo que llamamos ambivalencia materna, ¿no? Es como el estar todo el tiempo entre esta luz y sombra que realmente es, ¿no? Así se llama, se le llama muchas veces para comprenderlo y es como la parte muy bonita de la maternidad y a la vez la parte horrorosa. Y muchos de nosotros como que, y en la sociedad está muy visto así, que es como que queremos dejar muy oculta esa sombra, eso que no nos gusta y como no sentirlo, no experimentarlo, para poner a flote todo aquello que se supone que se vive de una forma muy gustosa, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el ser positivo frente a la situación. Mira todo lo bueno, mira todo aquello que sí está, mira todo lo que, ¿no? Lo que tienes. Y ahí la lucha, digamos que también desde el espacio terapéutico es poder comprender que ambas cosas pueden coexistir, que tanto esa sombra que está ahí es real y esa luz también, que esto tener todos estos sentimientos de querer salir corriendo de la experiencia de la maternidad no significa que no ames a tu bebé, no le resta valor a todo lo que desde el otro lugar estás haciendo. Y entonces si ¿no? Como que traspolamos esto a la experiencia del diagnóstico, pues digo, todavía más complejo e incluso como con más ramificaciones que pueden hacer que se vea todavía más difícil de procesar la información, ¿sí? Porque estás gestando vida, pero por otro lado también de alguna u otra forma se está gestando ese cáncer, ¿no? Se está desarrollando en ti. Y es como cómo mi cuerpo puede hacer algo que se supone que es tan bueno y a la vez algo que me genera tanto dolor, tanto miedo, tanta incertidumbre. ¿Cómo puedo estar planeando la vida y la llegada de la vida a mi vida, ¿no? De ese bebé, cuando también tengo la posibilidad enfrente de la muerte?
porque a lo mejor te dicen, no es un cáncer mortal, vas a tener un tratamiento, vas a salir de esto, tienes un muy buen pronóstico, pero frente a la enfermedad siempre tenemos la perspectiva de muerte. Y Sí, entonces como esto es nuevo y cómo voy a planear la vida si tengo la perspectiva de muerte tan cerca, ¿no? Como respirándome en la nuca, es como, ¿qué hago con todo esto? Entonces hay mucha ambivalencia y cuando estamos en la ambivalencia lo que solemos hacer es entrar en modo rechazo. No quiero aquello que me hace mal, pero en este tipo de casos lo que hace mal o lo que nos está generando mucho dolor, mucho ruido emocional, psicológico, es inminente, no lo podemos como meter debajo de un cajoncito. Estamos frente al tratamiento, estamos frente a los síntomas, estamos frente a esa realidad que no se puede ocultar y a veces el positivismo, ¿no? El todo va a estar bien, entra como si fuera una curita a una herida abierta súper enorme, no hace nada, no hace nada a menos que nos pongamos en disposición de observar todo lo que sí está pasando, que no nos gusta, que nos genera dolor, y decir, bueno, pues cojamos un ladito de esto, de esta gran herida, y digamos, ¿qué se puede hacer por eso? Porque creo que eso le da mucha visión a nuestra mente, ¿no? Como que le da la posibilidad de replantearse e incluso como una dirección frente a la situación. Es decir, frente a un diagnóstico, e incluso frente a la maternidad sin diagnóstico, a veces la situación se ve tan enorme como con todo lo que hay que hacer, como ya estamos pensando en la universidad cuando estamos en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Es como, es algo tan grande que a yo veces creo que incluso antes, o sea, como que las personas como yo, que quizá lo nos están estamos planeando, ¿no? preparando, exacto, es como que de repente digo, ¿y cómo voy a hacer? No sé, cuando tenga 60 años yo y entonces mi hijo tenga 40 y tal, y es como que ya va, ni siquiera todavía eso es una realidad, o sea, como que De en ese acuerdo, momento lo veré, en ese momento claro. veremos, o sea, como que sí, algo, esto que te estoy diciendo, a mí me quedó mucho de, como que de mi cáncer, que yo literalmente creo que algo que aprendí demasiado es que no hay nada más importante que la salud y el que nosotros estemos bien. Eso no significa que no tengas metas y que no te planifiques para el futuro, pero eso para mí significa que mi día a día se tiene que ver de una manera que yo lo disfrute. No significa que vienen los problemas y yo me río y no me importan y que no me pegan o que no tengo momentos difíciles, pero en el momento en el que caigo en cuenta como que ya va, esto me está afectando más de lo normal, es como que realmente nada importa si yo no estoy bien. O sea, como Ujú. que al final del día mi bebé va a llegar y cuando llegue, si yo no estoy bien, no le voy a poder dar, no sé, la vida que le quiero dar. ¿Qué hago estresándome hoy por eso en vez de estar conectada conmigo, de estar trabajando por estas cosas que quiero hacer o que quiero lograr o lo que sea? Realmente, como que tengo dos cosas en mente de lo que dijiste, como que una, nos ponemos demasiada presión, eso me quedó en la cabeza, o sea, hay demasiada presión con respecto al embarazo y a la maternidad y a la vida en general. Y luego la otra, dijiste algo que me encantó y que lo voy a conectar con un libro que leí, que yo digo que es mi libro favorito, no sé si alguna vez lo has leído, se llama Conversaciones con Dios. Me parece un libro hermoso, no es un libro de religión, es un libro de espiritualidad Sí. y habla de que cuando Dios creó el mundo, y cualquier Dios, el Dios en el que quien esté viendo esto crea, cuando Dios creó el mundo, creó lo que tú estás diciendo, la ambivalencia. No dice esa palabra en el libro, pero es esa definición. O sea, para que tú sepas lo que es la luz, tienes que saber lo que es la oscuridad. Para que Ujú. tú sepas lo que es el amor, tienes que saber lo que es el odio. Si no, ¿cómo puedes decir que realmente eso es amor si no has sentido lo contrario? Ujú. Entonces, me encantó eso que dijiste porque y automáticamente pensé en eso, lo conecto, de que realmente en la experiencia de la vida tenemos que vivir buenos momentos y malos momentos porque es así, para conocer lo bueno tenemos también que conocer lo malo, si no, no vamos a saber lo que es realmente bueno, lo que realmente nos hace feliz, lo que realmente nos gusta. Y bueno, quería dejarles esa recomendación del libro por aquí porque apenas lo Maravilloso. dijiste, o Ajá. sea, de verdad que me trajo eso.
y me gustaría llevarlo, la conversación ahora al punto de cómo hace una mamá en posparto o con hijos grandes o en el embarazo, porque creo que en cualquier momento le sucede esto, para no olvidarse de ella misma, para acordarse que ella en sí es una persona a la que también tiene que cuidar para que todo lo que está a su alrededor funcione de la manera correcta. Sí, vale, vamos a ir para allá, pero hay una cosa que Ajá, quería mencionar de lo que ok. estabas diciendo, una idea que se me vino, ¿no? Es como, recuerdo algún profesor en alguna clase que hablaba, y a lo mejor yo no lo digo tan bien como él, pero es como, no es lo mismo intentar comerse un elefante, ¿no? Es como imposible para nosotros en nuestra capacidad fisiológica, biológica, humana, física, pero si vamos cortándolo de a pedacitos, sí que podríamos, ¿no? Como ir cortando el problema. Entonces, haciendo esa visión de centrarnos en los que en el día a día podemos hacer es muy valioso, ¿no? Es que eso me gustaría dejarlo ahí porque vemos la maternidad o vemos el diagnóstico como algo demasiado complejo, demasiado enorme y no tendremos las respuestas para todo, pero no tenemos que solucionar todo al mismo tiempo. Es como vamos a ir troceando esa dificultad, vamos a ir viendo qué hoy podemos hacer, en qué nos podemos fijar y a partir de ahí también vamos a encontrar certeza, ¿no? Como a ir definiendo algunos pasos que sí que podemos dar en medio de que no sepamos cómo se va a ver el resto del camino, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ahora mencionabas algo que me gusta mucho y a la vez me hace un poco de ruido, pero luego lo arreglaste maravillosamente porque dijiste como lo más importante es la salud, pero Ujú, cuando estamos en un proceso de enfermedad, pues lo que sentimos justamente que no tenemos es la salud. Y ujú, entonces todo se vuelve como muy frustrante. Y en pro de cuidar la salud también nos podemos volver muy meticulosos ujú. en todo lo que hacemos, lo que comemos, lo que no puedo. Y eso en un momento en donde hay enfermedad y donde ya de por sí estamos tan deteriorados emocionalmente y agobiados por todo lo que puede pasar, es como nos podemos desconectar también de disfrutar las cosas que se pueden disfrutar en el momento por el afán de cuidar el reto o para promover el retorno de la salud. Y también ahí nos podemos caer como en una, a lo mejor no es la mejor palabra, pero la voy a usar como en una obsesión por estar bien, cuando lo que Ujú. está pasando es que no estamos bien y necesitamos un cuidado, pero un cuidado muy amoroso. Y entonces ahí es donde digo que lo arreglaste porque dijiste, después de decir lo más importante es la salud, dijiste como que si lo que miras es si lo estás disfrutando o no. Ujú. Y entonces ahí digo, maravilloso, porque lo que podemos hacer en medio de tanto ruido y tanto miedo y tanto desbalance emocional es observar que de todo lo que hacemos realmente nos trae un algo de disfrute. Yo creo que a pesar de la experiencia dolorosa de la enfermedad o en un posparto donde no la estamos pasando bien, el poder tener esos pequeños momentos en donde decimos, esto me lo estoy gozando, esto me lo disfruto, esto me hace bien, es muy valioso, aunque lo que me hace bien en ese momento a lo mejor no sea tan en función de la salud, ¿no? Como en Ujú. términos de, a lo mejor es un algo que en este momento, no sé, dormir un ratito, pero como que no visto desde la culpa, la carga, todo lo que tengo que hacer, sino que de verdad me lo disfruto y o no estar obligándome a que tengo que dormir. ¿Qué me estoy disfrutando Claro, más en este momento? ¿Ponerme la película o dormirme porque por mi salud tengo que dormir? Y se me vuelve en lugar de un disfrute y un descanso, una exigencia, ¿sí? claro. Es que Entonces, ahí me gustaría aclarar algo, porque, o sea, lo dijiste y fue como que, claro, en verdad se puede escuchar así. Y lo que estás diciendo, o sea, yo consigo, cuando digo lo más importante es la salud, creo que lo puedo llevar más como al bienestar, a al que bienestar, a que tú sí, estés bien, porque yo siento que al final del día eso se traduce en salud. O de sea, acuerdo, el tener un estrés, porque no es que tengo que dormir 8 horas o tengo este estrés de eso lo que te causa, o sea, es, digamos, contraproducente, porque al final sí, del día te estás estresando el cuerpo. claro, Nuestra vida se tiene que ver de una manera que sea fácil y sostenible para nosotros, llevarla en el tiempo. claro, claro. Y eso es más difícil de lograr de lo que uno De lo dice. O que uno sea, cree, claro, lo porque hablamos aquí también y es, parece que también ahí tuviésemos hay la vida ambivalencia. resuelta.
Sí, de acuerdo. Y también ahí hay ambivalencia, porque, por ejemplo, si tú piensas en hacer ejercicio, el ejercicio no realmente ya por sí le trae un pequeño estrés a la vida, porque tú estás haciendo fuerza, te estás moviendo, estás subiendo pulsaciones cardíacas, respiratorias, o sea, tú estás haciendo un montón de actividad que en sí mismo está generando cierta pérdida de energía y está produciendo estrés al cuerpo, pero es positivo. Después hay un despliegue de hormonas, de neurotransmisores de bienestar que nos ayuda. Entonces es como cómo encuentro balance entre ciertos niveles de estrés positivo y cierta calma y bienestar que trae el descanso, que traen algunos placeres de la vida que a lo mejor no están 100% recomendados para el cuidado de la salud, pero que traen mucho bienestar, mucho disfrute y que en balance podríamos introducir para que la experiencia en general de la vida, del embarazo, de la enfermedad, pues se pueda llevar de la mejor manera. Entonces, diciendo esto, ahora sí me voy a tu pregunta, la que me hacías de cómo cuidar de nosotros. Yo Me creo encanta que la memoria que tienes. Quiero hacer ese no voy para comentario. allá. O Me sea, admiro. Muy tienes bien. demasiado buena memoria. Un disclaimer es de, tengo una memoria muy selectiva, muy buena para algunas cosas, muy terrible para otras, y creo que también es un algo que viene después de la maternidad, porque llega, no sé si lo han hablado, seguramente sí, ¿no? El mommy brain y los cambios cerebrales que afectan como toda la parte cognitiva, y yo creo que una, a pesar de ya tener sus hijas de 9 y 6 años, algo le queda a uno ahí como desconfigurado, pero bueno, sí, recuerdo la pregunta que me hiciste y vamos para allá. Eh, yo creo que es muy importante identificar varios puntos también. Es como cuando estás en el embarazo, estás gestando, tienes un montón de cosas por hacer, una lista interminable, ¿no? Es como entre los cuidados médicos, lo que estás organizando para la llegada del bebé, lo que organizas en términos sociales, las fiestas, los baby showers, ¿no? Como todo lo que hay ahí alrededor. En el posparto, pues la lista es como muy distinta, ya no es tan social, ya no es tan de cara como a lo bonito, sino es como todo lo que hay en el hogar, ¿no? Como todo lo que hay frente al cuidado 24/7 de un bebé. Y este bebé crece y a lo mejor ya va al jardín y a lo mejor ya va al colegio o como has dicho, ¿no? Los hijos crecen, ya están súper grandes, van a la universidad y todo esto, pero siempre hay un montón de carga mental relacionada con las tareas que hay que ejecutar y creo que la función de las mujeres ha estado por mucho, mucho tiempo vinculada a todo eso que hay que hacer ahí, que es muy fantasmagórico, ¿no? Es como que no termina de verse el todo, pero son demasiadas tareas muy importantes que sostienen el mundo, ¿no? Es como sin eso el mundo no funcionaría porque sostenemos la economía, sostenemos ¿no? como todo lo que está ocurriendo en este momento porque sostenemos la vida y los cuidados son muy importantes. ¿Qué pasa cuando la mujer sostiene la vida? Pues que es muy difícil también autosostenerse. Entonces pasamos por este momento en el que nos olvidamos completamente de quiénes somos, qué nos gustan, cómo nos vestimos, aparte cambia un montón las prioridades, ¿no? Lo más importante ya no es ir bellísima, sino comodísima, porque tengo demasiado que hacer, muchas veces, no siempre, pero digamos que ocurre esto, el cuerpo cambia, entonces mis preferencias en cuanto a cómo me visto también cambia, seguramente mi vida sexual cambia porque ya no tengo el mismo tiempo, la misma libido, la misma disponibilidad. A lo mejor mis relaciones cambian porque mis amigas o mis conocidos, que antes eran mi círculo cercano, ya no comprende la vida como yo la comprendo y no se adaptó o yo ya no me adapto a mis círculos sociales y entonces cambian las figuras relevantes que hay a mi alrededor. Entonces son demasiados cambios y son cambios que se van dando con el tiempo y que a veces nos llega al 20 de necesito volver a cuidarme, necesito volver a estar en el centro, necesito volver a verme a mí misma y eso lo queremos hacer así, en un día, ¿no? Es como ya tengo que reencontrar mi identidad, ya tengo que volver a cuidar de mí y eso se puede volver también un peso desde la exigencia muy difícil de llevar. Yo creo que el cuidarse en el día a día sí implicaría, ¿no? Un pequeño esfuerzo, que eso puede ser un estrés y una carga adicional para una mamá que esté sobrepasada, ¿no? Pero sería importante ponerlo y es un espacio de silencio o de calma, no necesariamente tiene que ser de silencio, pero sí de calma, donde esta mujer
No, no mamá, esta mujer pueda estar para sí misma, pueda tener un espacio para sí misma. Y esto cuando hay demasiadas tareas se puede volver eso, pesado. Es como, ay, ¿y dónde le meto yo a mi vida 20 minutos, media hora, 5 minutos, 2 horas, lo que sea que se sugiera, ¿no? Para hacer eso por mí? Eso se puede sentir muy pesado, pero también es cierto que llega un punto en el que ya nosotras no podemos sostener un cuidado 24/7 por el otro, por los otros, cuando no estamos teniendo nada de tiempo para nosotras mismas. Entonces, lo ideal sería no llegar a ese momento en el que nuestros síntomas físicos, emocionales y mentales nos exijan el quedarnos quietas y pararnos y decir, pucha, sí que necesito ponerme atención, sino empezar a hacerlo consecutivamente. Seguramente será más difícil para una mujer en su primer mes de posparto que para una mujer que ya tiene a su bebé en el jardín de 3 años, ¿sabes? Pero, pero no necesariamente tiene que ser así, porque siempre vamos a encontrar con qué llenar nuestro tiempo. Siempre vamos a tener demasiadas actividades y responsabilidades porque es un ser adulto y más teniendo hijos, ¿no? Es como, Ser no, adulto a veces es no, aburridísimo. de acuerdo, pero eso está ahí, no se va a ir a ninguna parte. Entonces podemos seguir sacándole el quite a estar con nosotras porque todo lo demás también es muy importante, no es un quite de no lo quiero hacer y ya está porque qué aburrido estar conmigo misma, sino es porque todo lo demás también apremia, pero es que no se va a mover a ninguna parte. Y en cambio el tiempo que te dejas de dar a ti misma sí que va a tener, ¿no? Como una implicación en tu futuro, incluso en tu mismo presente, en el ahora, en el cómo te sientes. A veces creemos también que hay que hacer grandes inversiones o cambios en nuestra vida para que la vida se sienta mejor y no necesariamente, ¿no? Es como, tengo que ir, qué sé yo, al spa, a estar todo el día allá y a que me masajen, qué rico, delicioso, pero a veces eso no es necesario. A veces necesitamos poder tomar conciencia 5 minutos de cómo está nuestra respiración, de cómo está nuestro cuerpo, por ejemplo, con el hipertiroidismo específicamente, que nuestro metabolismo va tan rápido y que puede haber tanto taquicardia, temblor, ansiedad, ¿no? Que está muy presente por las características propias del diagnóstico. Es como darle a tu cuerpo un momento de calma, de escucha, de serenidad. Puede ser súper transformador. Y no es nada en lo que tengas que súper invertir. Evidentemente esto no es el consejo psicológico para todas las personas, porque hay otras cosas que se pueden hacer dependiendo del caso, pero la respiración es vital. Y poder conectar con la respiración implica que tú tomes un momento de conciencia, de que te autoobserves y que identifiques cómo te sientes en ese momento. Y Sí, eso es algo fundamental. Eso es algo que sí que puede alterar el cómo te sientes ese día, el cómo te sientes esa semana, ¿no? El cómo estás viviendo, perdón, la experiencia de la maternidad, porque los bebés van a llorar, nosotras vamos a tener cambios hormonales, en las parejas normalmente suele haber, con las parejas suele haber discusiones, suele haber encontronazos con las familias, con las opiniones, todo eso va a estar ahí presente. Si hay un diagnóstico, pues los síntomas van a aparecer, va a haber unas repercusiones, ¿no? Hablábamos de la belleza del embarazo y hablamos de que en el posparto también naturalmente sin diagnóstico ya hay un montón de pérdida de cabello, la piel cambia, ¿no? Todo eso está ahí presente, pues con un diagnóstico puede que se identifique todavía más, que sea más notorio y que eso también tenga secuelas psicológicas muy importantes. Si somos conscientes de que eso pasa, tendremos más capacidad para poder abrazarnos y acompañarnos en esos momentos, para poder identificar realmente qué necesitas y qué puedes darte dentro de tu realidad. Porque a veces la cuestión es que estamos tan embotadas con todo el cansancio y con todas las responsabilidades y la autoexigencia de llegar a todo, que no tomamos ese espacio para dar algo de perspectiva y decir, ok, pero con todo lo que sí tengo, ¿qué puedo hacer? O con todo, y si no tengo nada para hacer, eh, ¿a quién se lo pregunto? ¿A quién me puede ayudar a tener algo para darme a mí misma en este momento? ¿Mm? Y algo que no he mencionado y que le he querido mencionar en varias respuestas, sé que a veces me alargo un poquito, pero es importante, tranquilo.
Me Que encanta todo lo que estás diciendo. bueno, maravilloso, me encanta a mí también. Es que también hay esta presión, ¿no? De tienes que estar bien por tu bebé. Y entonces no llores por tu bebé. Sí, incluso a mí alguna vez me lo dijeron en medio de una rabieta que tuve en el posparto, incluso tenía la bebé en la teta, ¿no? Y alguien me dijo como, se te va a cortar la leche, no te puedes enojar, ¿no? Y yo estaba así súper furiosa, fue hace mucho tiempo, pero lo recuerdo todavía muy sentido en mi piel, la culpa inminente de decir, "Ah, estoy muy enojada y le voy a hacer daño, se lo voy a transmitir, ¿no? Esto es algo que lo tenemos muy metido porque claro que nosotros transmitimos, pero transmitimos todo el tiempo y lo transmitimos todo, pero no significa que esté mal. Realmente hace bien llorar cuando tienes que llorar y entiendo la idea que puede venir de no siempre estar exponiendo todas nuestras emociones frente a nuestros hijos, naturalmente, pues porque ellos tampoco tienen que ser, ¿no? Como un botecito recibiendo todo lo que nosotros queramos echarles encima de nuestras emociones, pero una emoción bien gestionada es muy valiosa como información entregada a un bebé, a un niño pequeño, a un niño grande, a un Claro. adolescente, a un otro adulto. Qué Es lindo que yo pueda validación de las estar emociones. contigo. Claro que sí. Qué lindo que que tú puedas emocionarte y que nosotras podamos escucharte, comprenderte y validarte. Pues esto mismo pasa en todos los escenarios, incluso con los bebés. Los bebés también van a llorar y si nosotras nos queremos comer nuestro llanto, pues, y nosotras hacemos mucho espejeo con nuestros hijos, ¿qué vamos a querer? Pues que el niño tampoco llore. Si yo no lloro, aquí no llora nadie. Y entonces es como, ¿qué va a pasar si los demás se irritan con nuestro llanto? Pues que nosotros también nos vamos a irritar con el llanto de los demás. Porque si yo no puedo expresar mis emociones, el otro tampoco va a tener la misma disposición de expresarlas. Y si yo no sé validar y acompañar mi llanto, ¿cómo valido y acompaño el llanto del otro? Entonces, es verdad que es necesario ir creciendo y madurando en todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones para hacerlo cada vez de una forma que sea más funcional, que nos ayude a gestionar mejor lo que estamos experimentando internamente, pero también es cierto que no siempre tiene que salir todo perfecto, que somos humanos, que lloramos, que sentimos, y a un bebé no ni se le va a cortar la leche, ni se le va a cambiar necesariamente el mood, porque tú en ese momento seas vulnerable y expreses lo que estás sintiendo. La vulnerabilidad no es más que fortaleza, desnudarse, quitarse Totalmente. las armaduras y decir, aquí estoy, esta soy, y en medio de eso poder decir, y esto soy, ¿sabes? Es, me doy cuenta de todo lo que me falta o de todo lo que no tengo, de la enfermedad que estoy viviendo, y a la vez puedo ver que estoy aquí, que sigo parada frente a la situación, que estoy sosteniendo la vida, que estoy haciendo todo lo humanamente, que es mucho como mujeres madres y que además transiten un diagnóstico, mmm, lo que haces. Y es ahí en ese reconocimiento de la vulnerabilidad que también encontramos mucha fortaleza Sí. y dirección. ¿Para dónde arranco con todo esto que tengo? Yo ¿Para creo que la dónde? vulnerabilidad tiene demasiado poder y es parte de, digamos, las misiones de esta comunidad, porque simplemente entrar a la comunidad y contar tu historia y conectarte a un live y comentar y apoyar a otra persona que esté con tu historia real, vulnerable, perdón, sintiendo todas las emociones que sentiste en tu diagnóstico o lo que sigues sintiendo en el día a día. Conectar desde la vulnerabilidad y mostrarte vulnerable para mí tiene demasiado poder y es demasiado valioso porque, bueno, ayer grabamos una charla que sale antes que esta y Ok, fue con una chica que se llama Andreina. Andre nos estaba diciendo, no sé, Eli, si recuerdas perfecto lo que dijo, pero algo así como que a veces pasamos por situaciones difíciles para crecer y luego la misión con eso es ayudar a otros a crecer con este ujú, conocimiento que ya tenemos. Y creo que la única manera de hacer eso y transmitir ese conocimiento y ese crecimiento es a través de mostrarnos reales y vulnerables. claro. Ya tenemos
una hora hablando, así que Sí, 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 lo noté. parecen 20 minutos, pero es una hora, así que ya tenemos que ir wrapping up esta conversación. De verdad que me ha encantado todo, siento que es demasiado valioso, me encanta cómo hablas desde el punto de vista siempre como del amor, de comprenderte, de ser compasiva contigo mismo, de ver la realidad de las cosas, pero que ver la realidad no invalida tus sentimientos, sino es simplemente como que darte ese espacio de sentarte con tus emociones y luego tomar acción sobre lo que sí puedes hacer sin Ujú. sobreexigirte para cumplir las expectativas de otras personas o quizá que tienes en tu cabeza como wired desde hace muchísimo tiempo y que ni siquiera están alineadas con lo que uno mismo cree. No sé, Eli, si tienes alguna pregunta con la que quieras cerrar esta conversación. Yo hice todas las que tengo, puedo seguir hablando, pero quiero Sí, darte el espacio. tranquila, no, es que yo creo que hay demasiado y después pudiésemos hacer otra charla porque me hubiese gustado Ay, también sería entrar un genial. poquito en la lactancia, que sé que para muchas también es un problema. Pero no, realmente Ok. lo que quería era como que nos digas cómo te pueden contactar, cómo son tus sesiones, para que tengan esa información y cerrar con eso. Sí, bueno, también ahí voy a hacer como un aprovecho para comentarlo. Yo tengo mis redes sociales ya hace 6 años, mis redes sociales profesionales. Me encuentran en Instagram principalmente como @angelicatorrado_bajo. Ese es mi usuario. Yo actualmente no estoy muy en las redes sociales ya. ¿Por qué? Porque, bueno, por diferentes cambios de vida y porque la vida se ha vuelto como a reajustar más en la presencialidad y yo he decidido poner mucho foco ahí porque siento que ese acompañamiento, ¿no? Es como fundamental en este momento y entonces me he desconectado un poco, pero por ahí me pueden contactar. Yo me centro en acompañar a mujeres y lo trabajo casi todo online, a pesar de que ya no estoy tan en las redes sociales. Y acompaño a mujeres de todo el mundo, realmente, normalmente latinas, que además son migrantes, que además son mamás y entonces, ¿no? Que quieren construir digamos que su red de apoyo y a la vez trabajar en sus procesos psicológicos y emocionales. Entonces, ese es mi principal servicio como psicóloga. Eh, el acompañamiento psicoemocional, que son sesiones terapéuticas que se pueden hacer semana a semana, cada 2 semanas, dependiendo a la recomendación también que se haga para cada persona. Y soy asesora de lactancia, ya no estoy 100% enfocada en lactancia, pero sí es verdad que desde el foco psicológico y cuidado de la salud mental me gusta muchísimo acompañarla. Yo sobre todo quiero decir aquí que estoy abierta para escuchar a quien lo necesite, para, digamos que se pueden poner en contacto conmigo por medio de las redes sociales y si ya no es iniciar un proceso terapéutico, si lo que necesitan es hablar, que de verdad yo estoy allí, esa es como mi vocación de servicio y a raíz de eso muchas veces doy consejo profesional, ¿saben? Y no siempre terminan trabajando conmigo porque cada quien tiene su propia necesidad y su propia búsqueda y no siempre yo seré la profesional, pero sí me gusta mucho hacer ese canal, ¿no? También ir poniendo a las personas con profesionales que sé que les van a ayudar y que sé que les van a comprender y les van a redirigir. Entonces, pues eso. Así. Gracias, Angélica, Gracias. de verdad, súper valioso eso que haces. Gracias por abrirle el canal a todas las chicas que están aquí y gracias por dedicarnos esta hora y llenarnos de conocimiento, A ustedes. sabiduría. De verdad que creo que el día que me entere que estoy embarazada te voy a escribir y que, hola, hola, ¿qué Muy hago? bien. Gracias a ustedes por la invitación, por esta labor que están haciendo tan linda, tan necesaria, tan valiosa. Deseo que sigan creciendo, que esto llegue a muchas, Gracias, muchas, muchas mujeres que lo necesiten eh, y seguro que así será. Amén. gracias, Muchísimas gracias, Muy Angélica. bien. gracias. Vale. Bueno,